Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos a Vidas de Fuego, estamos con el Padre José Estevas, quien nos acompaña hoy y nos va a hablar sobre San Francisco de Asís. ¿Qué tal, Padre? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Yesenia. Pues una felicidad presentar a este gran santo, de los más populares. Fíjate hasta el detalle que cuando se escoge a uno para santo, lo declara la Iglesia, el Papa. Bueno, la gente ya lo declaró santo, antes, vamos a decir, se adelantó ya a lo que podía reconocer el Papa, ¿no? Dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo, antes de que el sumo pontífice le concediera ese honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, incluso entre los hermanos separados, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Todos aún los no católicos lo quieren, lo estiman. ¿Qué te parece? Así es, Padre. Hay una oración muy bonita, Yesenia, de San Francisco de Asís. ¿Podemos comenzar recitándola? Lo vamos a compartir, esta bonita oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe. Perdonando que se es perdonado. Muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Qué oración más bella, ¿no? El acoger nuestra realidad de cada día en la paz, en la bondad de Dios. San Francisco vivió así, ¿no? Pero podemos decir dónde nació, Yesenia. ¿Dónde Así nació es, San Francisco de Asís? Hablar sobre ¿verdad? la vida de Francisco de Asís, sí. Y justamente iniciar por dónde nació San Francisco de Asís. Tenemos que ubicarnos en Italia, en Asís, es el pueblo de Asís, en el 1182. Está terminando el sistema feudal, castillos, etcétera. Aparece la burguesía, ya los comerciantes, que va transformando Europa. Precisamente su papá será uno de ellos. Su madre se llamaba Pica, y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Se quisieron mucho, mamá e hijo, ¿no? Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco. O sea, Francisco de la pila bautismal no se llamaba Francisco, se llamaba más bien Giovanni, Juanito. Y por la admiración que tenía el papá a Francia, sobre todo en los negocios, en el estilo de vida, muy, vamos a decir, suculento, etcétera. Bueno, pues a raíz de eso le llamará a su hijo Francisco, o sea, pequeño francés, ¿no? Pequeño francesito. Y así pues, vamos a decir que vivió en este ambiente de burguesía, de fiestas. Cuando joven, a Francisco lo que le agrada era asistir a las fiestas, paseos, reuniones, con mucha música. A él le encantaba la música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa de la ciudad y al muchacho le sobraba dinero por todos lados, ¿no? Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad
de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. O sea, aunque llevaba una vida muy refinada, San Francisco desde pequeñito siempre tenía ese buen corazón con los pobres, con los necesitados. Entonces, ahí lo vemos a San Francisco en este ambiente, ¿no? Un poco de niño muy mimado y al mismo tiempo, pues, disfrutando, vamos a decir, de las riquezas de su padre, ¿no? Así es, padre. José Estevas también nos habla sobre La guerra. cuando pasó, ¿no? Pasó Sí, sí. O llegó a la edad de 20 años también, Eso, ¿no? sí, sí. Que hubo una guerra Hubo entre una guerra, Asís ¿no? y la ciudad de Perugia, Eso. ¿exacto? Sí, sí, sí. Y ahí entonces vemos cómo también con este ideal de caballero, montarse a caballo, tener armas, así en ese estilo, ¿no? Le atrajo en ese tiempo y bueno, pues participó de la guerra, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que hubo varios periodos en que partido de guerra. Uno primero lo metieron en la cárcel, estuvo un año, después intentó otra vez ir a la guerra, bueno, varias cositas muy, muy interesantes, pero que al final poco participó de la guerra, ¿no? Un joven tan mimado, ¿cómo va a participar, no? Cayó prisionero de los enemigos. La prisión le hizo pensar, meditar, ¿no? Seriamente sobre su vida. Y al salir de la prisión se incorporó otra vez al ejército de la ciudad, se fue a compartir con los enemigos, se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró, pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujoso equipo militar. Y esa noche, curioso, ¿no? Tuvo un sueño, sintió que le presentaban, en cambio de lo que le había obsequiado, unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. O sea, ya comenzó a tener algo bonito, ¿no? De cómo reflexionar que no es la guerra de este mundo, sino más bien hay otra guerra que es la del espíritu del bien, del mal, ¿eh? Y vamos a decir, curioso, ¿no? Que al final cayó enfermo, ¿no? Así es, Francisco no llegó al campo de batalla, porque justamente se enfermó en plena enfermedad, oyó que una voz del cielo le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros, en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse, a parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza, o sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecida posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús. Fíjate qué detalle curioso, ¿no? O sea, en este sueño, en esta voz, le presenta para qué estar sirviendo a los empleados cuando puedes servir al Supremo Señor. Se refería a Jesús, ¿no? Y esto le marcó mucho ya para cambiar el rumbo de su vida, ¿no? No como vivía con lujos ni con guerras, sino enamorado de algo especial, ¿no? Y que él lo va identificando, vivir como vivió Jesús, ¿no? Con Jesús. Y ahí se identificará para vivir en la máxima pobreza, ¿no? Dedicado totalmente no a las riquezas de este mundo, sino a Dios, ¿no? Y le llamaba con el detalle mi novia, ¿no? La pobreza, ¿no? El estilo de vida ya como Jesús, con Jesús, ¿no? Y esto le ayudó mucho. Y quizás también hay otro detalle bonito con un leproso, Yesenia, ¿no? Así es. Que le marcó también mucho, ¿no?
Exacto, padre José Estevas. Él sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo ese acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Qué maravilla, ¿eh? O sea, no solamente dedicarse al Señor, al máximo, a Jesús, vivir el estilo de Él en la máxima pobreza, en este momento donde está con tanta riqueza su papá, etcétera, él la máxima pobreza, y sobre todo la caridad. Abrazó a ese leproso que le tenía tanto respeto, a un leproso tanto, pues fue porque vio que la caridad, el amor fraterno era lo esencial en esta vida con Jesús. ¿Qué te parece, señor? Muy hermoso, y pues este es el inicio de lo que estamos tratando hoy, es la vida de San Francisco de Asís. Padre José Estevas. Muy bien, quisiéramos presentarle un video donde recoge un poquito esta primera experiencia de su niñez y juventud. Adelante en controles presentando el video de la parte primera de su vida. Luego volveremos a comentar un poco más. Así que adelante. Ok. Giovanni di Pietro Bernardone, mejor conocido como San Francisco de Asís, fue hijo de Pietro di Bernardone y de Donna Pica Borlemont, una familia muy privilegiada. Francisco nace en medio de una familia acomodada el 5 de julio de 1182 en Asís, lo que hoy es Italia. Su padre era descendiente de una familia adinerada y era un gran hombre de negocios, un reconocido mercader en el mundo de las telas. Su padre era un hombre perteneciente a la burguesía de la ciudad y viajaba mucho a las famosas ferias locales en Francia. Sin duda el trabajo de varios años de la familia la habría posicionado muy bien, por ende, Francisco desde muy niño estuvo rodeado de muchos lujos. Al ser una familia con muchos recursos, Francisco pudo acceder a la educación demostrando ser un gran alumno. Durante su infancia, el estudio y pequeñas tareas era lo primordial para Giovanni. Ya en la adolescencia, Francisco estaba convencido en querer seguir con el legado de su padre y ser un hombre adinerado y exitoso, pues ya se sentía como un hombre de poder, ya que no tenía problemas en gastar dinero en lujos y diversión, sobre todo con sus amistades. De igual forma, siempre daba a conocer que pertenecía a una familia opulenta. Francisco en su juventud fue demasiado mundano, pues tenía como respaldo la riqueza de su familia. Su padre inducía en su hijo todo aquello que había aprendido para que él siguiese con el negocio. Así es como Giovanni en su juventud pasó sus días ayudando a su padre en el negocio de las telas. Además, Pietro lo llevaba de viaje a Francia a las diferentes ferias. Es así que siempre cuando viajaban a Francia, Giovanni se mostraba muy emocionado, pues desde que conoció las hermosas ciudades, sobre todo el idioma, y sus cánticos se habría enamorado de Francia. Pietro, al ver el gusto de su hijo por Francia, lo habría apodado como Francesco. Francisco denotaba gran afinidad con el negocio de su padre, demostrando ser un joven muy astuto e inteligente. Con el paso de los años, su territorio natal se vio envuelto en un conflicto para reclamar la independencia de la ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron la autonomía, y Francisco fue uno de los protestantes de la guerra. Ya para 1201, una nueva guerra se habría suscitado en el territorio, y esta vez se habría desencadenado la batalla contra Perusa, hoy Perugia. De igual forma, Francisco formó parte del ejército que estaba a órdenes del general Gualterio de Brienne. Desafortunadamente, en 1202 en la batalla, toman como prisionero a Francisco, quedando cautivo por un año en manos de los germanos. De retorno a casa, Francisco pensaba demasiado en el estilo de vida que estaba llevando, sintiéndose profundamente insatisfecho con sus actos y con su vida en general. Al llegar a Asís, Francisco enferma, lo que lo lleva a estar aún más tiempo aislado. Francisco, al estar completamente aislado, inició su camino espiritual, dedicaba una gran parte de su día a la meditación y oración, y cada vez se cuestionaba más la vida que llevaba. En la ciudad de Asís,
Francisco era muy conocido, aparte de que pertenecía a una familia burgués, él era un joven que destacaba demasiado y sorprendía a su gente con su gran intelecto. Sin duda la guerra lo había cambiado, pues ahora veía todo muy diferente y cada vez se apartaba más de los grandes lujos y de la gente rica. En 1205, él, junto al ejército de Asís, emprendían su viaje a Apulia, pues la guerra continuaba. En una noche, en una de las cuantas meditaciones solitarias de Francisco, escucha una tenue y delicada voz que le dice: regresa a Asís. Francisco, muy inquieto, decide obedecer a aquella voz y abandona la guerra. Todo el ejército estaba perplejo, nadie entendía lo que acababa de ocurrir, sin embargo, nadie lo detuvo. Francisco empezaba a tener una conducta fuera de lo común para alguien de su clase, pues surgía en él la necesidad de despojarse de todo lo material. Poco a poco Francisco se adentraba al mundo espiritual y cada vez se libraba de las riquezas, lujos y comodidades que toda su vida poseyó. Un punto clave dentro de su transición fue el ayudar a los enfermos y discriminados leprosos de la ciudad, personas que eran mal vistas y rechazadas por todo el mundo. Francisco, con su gran corazón, cuidó de varios leprosos y convivió con muchos otros, y estos serían quienes le abrirían los ojos por completo para introducirse al mundo espiritual. Qué bonito hemos podido disfrutar entonces, y sobre todo también comentar mucho más, Padre, en cuanto a este video, ¿no? De lo que ha podido vivir Francisco de Asís. Es una experiencia, vamos a decir, que cambió totalmente su vida, ¿no? Exacto. De una vida lujosa, incluso militar, y de repente dedicarse todo al Señor y servirle en los enfermos, en los leprosos. Pero luego todavía el Señor le llamó a algo más. Por favor, Yesenia, ¿puedes indicarnos esta vocación a cuidar de la iglesia, a restaurar la iglesia? A ver, cuéntanos. Sí, es Padre José Estevas. Vamos a hablar un poco de lo que fue su vocación también. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas. Y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que le aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Le tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, lo entregó a su padre, diciéndole: hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una escena también muy conocida de San Francisco de Asís, donde ya renuncia a todos los bienes, incluso de herencia de sus padres, para dedicarse en la máxima pobreza al Señor. Y le dio hasta sus vestidos. Dice: papá, me has dado estos vestidos, ahí te los doy, ¿no? Y estaba calatito, ¿no? Y entonces el obispo ya le dio las ropas de un empleado para que pudiera ya vestir. Y ese sería el vestido de un humilde, el que llevaría durante toda su vida. Padre José Estevas, Qué hemos bien. tratado ya sobre la vocación de San Francisco de Asís, ¿no? Eso, ha encontrado a Cristo en la máxima pobreza y ha escuchado la voz del Señor que le dice: repara mi casa, ¿no? Él pensaba que era la porciúncula, un lugar, vamos a decir, una ermita, y resulta que al final va a ser que va a reparar toda la iglesia, ¿no? Y por qué no la humanidad, ¿no? En su estilo de vida. Bueno, pero interesante
comienza a ir por los caminos llevando esa alegría, ese gozo que ha tenido de servir a su Señor, que es Jesús, ¿no? Así es, Padre José Estevas, un nuevo estilo de vida. Se fue por los campos orando y cantando. Unos guerrilleros lo encontraron y le dijeron: ¿Usted quién es? Él respondió: yo soy el heraldo o mensajero del gran rey. Los otros no entendieron qué les quería decir con esto, y en cambio de su respuesta le dieron una paliza. Él siguió lo mismo, de contento, cantando y rezando a Dios. Después volvió a Asís a dedicarse a levantar y a reconstruir la iglesia de San Damián. Y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente que antes lo había visto rico y elegante y ahora lo encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobremente. Se burlaban de él, pero consiguió con que reconstruir el pequeño templo, la Porciúncula. Este nombre es requeridísimo para los franciscanos de todo el mundo, porque en la capilla llamada así fue donde Francisco empezó su comunidad. Porciúncula significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capillita en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá, y a nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen. Bueno, y también tuvo otra revelación, vamos a decir, ¿no? En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles, cuando los envió a predicar. Dice así: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente. Precisamente es el Evangelio de hoy. Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicadas a la oración, repitiendo: mi Dios y mi todo. Le pidió que lo admitiera como su discípulo. Vendió todos sus bienes y los dio a los pobres y se fue a acompañarlo a la Porciúncula. El segundo compañero fue Pedro Cataneo, canónigo de la Catedral de Asís. El tercero fue Fray Gil, célebre por su sencillez. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Viajaron a pie cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza. Pero al fin un cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad. Junto a la iglesia de la Porciúncula, dicen que Inocencio III vio un sueño que la iglesia de Roma estaba a punto de derrumbarse y que aparecían 2 hombres a ponerle el hombro e impedir que se derrumbara. Uno era San Francisco, fundador de los franciscanos, y el otro Santo Domingo, fundador de los dominicos. Desde entonces, el Papa se propuso aprobar estas comunidades.
Qué bonito, ¿no? Entonces ya surge ya lo que es la comunidad de los franciscanos, hermanos menores. Pero hay un detalle. También las mujeres quieren seguir este estilo de vida. Aparece Santa Clara, Santa Yesenia. Clara. A ver, vamos a ver cómo Así es Santa es, Clara. padre, una joven muy santa de Asís. Se entusiasmó por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Francisco, y abandonando su familia huyó a hacerse monja según su sabia dirección. Con Santa Clara fundó él las Damas Pobres o Clarisas, que tienen hoy conventos en todo el mundo. Precisamente tenemos aquí, en nuestra chota, está las Clarisas. Son sucesoras de Santa Clara. El mismo estilo de vida que vivió San Francisco, seguir el Evangelio, entregarse todo al Señor de los Señores y en la máxima pobreza, ¿no? Entonces esas son las características, y luego practicar la caridad, vivir en comunidad, en fraternidad, en alegría, en oración, dedicarse totalmente a la oración, un estilo de vida muy bonito, las Clarisas, muy interesante. Bueno, también hay un detalle. San Francisco y los animalitos, estaban siempre rodeados de ellos. A ver, ¿nos puedes, por favor, hablar un poquito de San Francisco y los animales? Claro, padre. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalillo no lo despertaba. Un conejito lo siguió por algún tiempo con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Muy interesante, ¿no? Lo del lobo de Gubbio. Resulta que estaba haciendo destrozos, ¿no? Y la gente huía y estaba a punto, pues, de matarlo al lobo, la gente, porque estaba mal. Y entonces fue Francisco, le habló, el lobo se conmovió, vamos a decir, se arrepintió y comenzó a hacer el bien, ¿no? Y hay una historia curiosa donde dice que se fue San Francisco y cuando regresó vio que el lobo otra vez había actuado mal. Y dice el lobo, pero bueno, si es que yo he querido ser bueno y la gente me apaleaba y he visto que la gente actuaba mal y otra vez me he vuelto malo, ¿no? Ante la reacción de la gente, ¿no? Y le dijo Francisco, no, sigue haciendo el bien y busca siempre la paz. Los animalitos de San Francisco. Y quien comparte este espacio y quien nos brinda toda esta información para poder seguir aprendiendo de nuestros santos es el Padre José Estevas Agustino Recoleto. Padre, continuamos tratando ahora sobre los recorridos de San Francisco. Recorrió varios lugares muy interesantes, por Italia y por el resto de países, vamos a decir. Ahora lo vamos a recordar, ¿verdad? Pero sí, lo principal es que lo que quería llevar siempre el amor de Dios, ¿no? Esa presencia de Jesucristo, invitando a la gente a amar más y más a Jesucristo, y repetía siempre, el amor no es amado. Las gentes le escuchaban con especial cariño y se admiraban de lo mucho que sus palabras influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo y su religión, ¿no? Y dispuso ir a otros lugares lejos, ¿no? Así es, padre, dispuso ir a Egipto a evangelizar al sultán y a los mahometanos, pero ni el jefe musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar sus mensajes. Entonces se fue a Tierra Santa a visitar en devota peregrinación los santos lugares donde Jesús nació, vivió y murió: Belén, Nazaret y Jerusalén, etc. En recuerdo de esta piadosa visita suya, los franciscanos están encargados desde hace siglos de custodiar los santos lugares de Tierra Santa. Por no cuidarse bien de las clientísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego.
un sufrimiento más que el Señor le permitía para que ganara más premios para el cielo. Interesante esta parte de Tierra Santa, hoy que vemos que está en tantos conflictos bélicos, ¿no? Pues fue curioso porque ahí, para tratar de recuperar los santos lugares, pues se crearon pues guerras, ¿no? Los cruzados, etcétera. Y en cambio, San Francisco no. Se presentó allá en Tierra Santa ante el sultán y le dio el mensaje de paz, porque para él la paz era lo más bonito que había, y de descubrir cuáles eran los lugares donde Jesús había nacido, vivido, muerto, donde resucitó, etcétera. Y conmovió al sultán de tal forma que le permitió a San Francisco y a los franciscanos que ocuparan y que estudiaran los lugares y vivieran cuidándolos. Y esto pues se ha conservado hasta hoy, ¿no? Tenemos el gozo de que los franciscanos conservan los lugares, Belén, etcétera, todos los lugares más principales de la vida de Jesús, ahí están, ¿no? Custodiándolo. Y frente a muchas guerras que ha habido, etcétera, ellos perduran y están ahí. Ojalá con esta gracia de San Francisco sigan manteniendo estos lugares santos, maravillosos. Bueno, pero también tenemos, Yesenia, que San Francisco era un poeta y compuso un himno muy bonito. Te vamos a pedir que nos lo leas. Recorría los campos cantando con bellas canciones. Compuso un himno, el himno de las criaturas, en la cual alababa a Dios por el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el fuego, el viento, el agua, la vegetación, en fin. Por favor, Yesenia, ¿nos puedes ayudar con esta oración tan bonita, ¿no? Así es, padre. El himno a las criaturas, a ver. El himno o el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste, claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz. Porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellas que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Qué bonito. Qué bonito. Le agradaba mucho cantarlo, este cántico de las criaturas, y hacerlo aprender a los demás. Si quieren aprender un poema muy bonito, ahí está. Y sobre todo, lo practicó en su vida. Esa fraternidad, claro, todos somos criaturas de Dios, venimos de las manos de Dios, y se sentía hermano de toda la naturaleza. De tal forma que esto le ha llamado también a San Francisco pues el que más puede inspirarse uno para cuidar la naturaleza, hoy que está tan en boga, ¿no?, este tema.
los encuentros en Asís. Todos los años va el Papa, van los líderes de todas las religiones, etcétera. Buscan, yo creo, esto, ¿no? Por un lado, la hermandad, la paz entre toda la humanidad, todas las religiones, todos, y también con la naturaleza. Hermano Sol, hermana Luna, ¿no? Ante los ojos de Dios. Le encantaba. Resaltar también el aspecto de la oración, que sus últimos años pues se retiró al Abernio, un cerro alto, en plena nieve, y allá oraba y meditaba, y allá como también compartió, vamos a decir, los dolores de Cristo en la cruz, porque en un momento determinado se vio con las llagas de Jesús en la cruz en su propio cuerpo, ¿no? Y ahí, bueno, pensaban sus compañeros que ya moría tanto, ¿no? Que vivió esa experiencia, ¿no? Por compartir los sufrimientos de Jesús y en la oración, ¿no? Tenemos un santo místico que compartía con Jesús todo, unido a él. Bueno, y ya a los 44 años falleció, ¿verdad? Así es, Padre José Estevas. Compartimos la parte final de su vida, es cuando solo tenía 44 años y sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de las hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia Católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, franciscanos, capuchinos, clarisas, son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habrían prestado de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría y de paz y de amor a Dios. Y precisamente escuchando el himno de las criaturas, que tanto le había gustado a él, ¿no? Cuando apenas había transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo, y en todos los países de la tierra se venera y se admira a este santo hombre sencillo y bueno, que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza, a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorados de nuestro buen Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer pesebres por Navidad. O sea, quien comenzó a hacer los pesebres, el portal de Belén, que hacemos en nuestras casas. El primero que comenzó es San Francisco de Asís. A él le debemos esta bonita experiencia. ¿Qué te ha parecido, Yesenia? Una vida maravillosa, ¿no?, de San Francisco de Asís. Sí, Padre José Esteban, muy agradecida por esta enseñanza y por darnos a conocer más de San Francisco de Asís, y saber, ¿no?, que él fue el que dio inicio a que ahora en día la Navidad se celebre y se escenifique pues un pesebre. Un pesebre en cada casita, que no falte, ¿no? Muy bien, Yesenia. Muchísimas gracias, Padre José Estevas, muchísimas gracias, oyentes y queridos televidentes también, y por favor, en nuestra página en Facebook nos encuentra como Santa Mónica Radio y TV+. Denle like, denle me encanta, pero sobre todo compartan esta enseñanza. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Bendiciones, que San Francisco de Asís nos bendiga. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.